Ahora le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros a Jorge Casella, ¿sí? Bienvenido, Jorge, que es jubilado docente, candidato a secretario de prensa por Frente Multicolor, Bermellón e Independiente en estas elecciones que se vienen de ATEN, ¿sí? Y Perla Fuente, y lo tengo anotado acá, candidata a secretaria general, es docente de nivel inicial y actualmente consejera escolar por el Distrito 3 de Zapala. Darte las gracias también. Y bueno, vamos a conversar un poquito y contarnos ustedes a nosotros esto que se viene, estas elecciones del día 29 de mayo, ¿verdad? Es así. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y el próximo 29 de mayo va a haber elecciones internas de ATEN. ¿Sí? Y se renuevan un montón de categorías. Se renueva la comisión directiva provincial, sí. ¿Sí? Actualmente en manos de Marcelo Guagliardo. Se renuevan las conducciones de las 22 seccionales que hay en la provincia. Bien. Se renuevan los cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación. ¿Sí? Nosotros en el Consejo tenemos un montón de gente trabajando en representación nuestra, el vocal de primaria, el vocal de media, y después gente en las juntas de clasificación, ¿sí? De primaria, de media, de inicial, de adultos y en las juntas de disciplina. Bien. Y además se renuevan los congresales ACETERA, ¿sí? La ACETERA... ATEN es una de las organizaciones de base de la ACETERA y ahí tenemos 8 congresales, ¿sí? Y bueno, todo eso se renueva el próximo 29. Sí. Perla y yo vamos por la conducción local de ATEN. Perfecto. Sí, estamos frente a una elección muy importante, este 29 de mayo en ATEN, que es nada más y nada menos por la vida democrática de nuestro sindicato. Bien. Que eso apuntamos fuertemente como lista opositora al TEP. Nosotros que lo que queremos recuperar es el ámbito de la democracia sindical dentro de ATEN, que es algo que no ha venido sucediendo. Y puedo hablar específicamente de Zapala, pero también se replica a nivel provincial. En la vida democrática de ATEN se basa en las asambleas periódicas, en cuerpo de delegados y delegadas. ¿Qué significa ese cuerpo de delegados y delegadas? Que cada escuela tiene su delegado, su delegada y lleva cada una de las situaciones que acontecen en la vida cotidiana de escolar. Sería el nexo, digamos. Es el nexo exactamente para poder reunirnos una vez por mes. Eso está en el estatuto del docente, en el estatuto de ATEN, para poder reunirnos y de esa manera ver cómo de conjunto llevamos adelante el abordaje de esas situaciones. Y para nosotros es sumamente muy importante. Hoy las escuelas, no solo en Zapala, sino en toda la provincia, están siendo un colador de todo lo que sucede socialmente fuera de la comunidad educativa. Y digo un colador, ¿por qué? Porque ustedes saben que las escuelas, y no es una frase, sino que es algo que sucede, es la caja de resonancia de todo lo que sucede por fuera de la sociedad, ¿no? Y quienes abordamos y recibimos todas esas problemáticas somos nosotras y nosotras quienes estamos permanentemente en las escuelas. En Zapala hay muchas situaciones a atender, que hoy los compañeros y las compañeras nos manifiestan que se sienten muy en soledad. Nosotros y nosotras, en mi caso como consejera escolar, he estado acompañando varias situaciones que han acontecido en muchas escuelas, acompañando cómo uno puede y desde el lugar que puede, porque yo no tengo licencia sindical, no tengo, o sea, es un cargo ad honorem. Correcto. En donde no solo velamos por el buen funcionamiento de las escuelas, sino también hemos intervenido en situaciones de abordaje de social que ha habido, como por ejemplo con lo que pasó en el IFD número 12 de Neuquén. Lamentablemente acá en Zapala también hay varios casos. Epa. Lamentablemente lo digo, ¿no? Sí, y esas compañeras han transitado en muchos de esos casos en soledad sin el acompañamiento del sindicato, que es grave, es muy grave que eso suceda. Las escuelas medias, y voy a ir tomando así como varios puntos con total y absoluta libertad. Las escuelas medias hoy también están en una crisis, digamos, crisis en un cambio de una reforma educativa
pedagógica, en donde esto se siente mucho, no solo en el conocimiento de nuestros estudiantes, sino en el trabajo cotidiano de nuestros compañeros y compañeras. Tenemos cursos sobre poblados, de 30 y pico de estudiantes, donde claramente necesitamos escuelas nuevas también. Y tenemos una situación muy compleja, por ejemplo, en la EPET 11, este año, no sé si, creo que nadie lo sabe, hay 70 estudiantes que han repetido en segundo año. 70 estudiantes que no se sabe dónde ubicarlos, donde esta reforma que se está implementando, que es un cambio de currícula y es un cambio académico de los estudiantes y un cambio también dentro del trabajo de nuestros compañeras y compañeros y compañeras se viene sintiendo fuertemente. Muchas familias este año se encontraron con que su hija había repetido de año, porque la dinámica de esta nueva reforma, que es una precarización, decimos nosotros, del conocimiento, porque las materias pierden la especificidad con la que estaban planteadas, y nosotros nos decimos que no había que actualizar el diseño curricular, pero con esta reforma que se llevó adelante hay una precarización, porque ya las materias dejan de ser materias y pasan a ser áreas. O sea, las áreas comprendidas en 5, 4 materias. Entonces, explico muy brevemente, pero esto es más amplio. Sí. Un estudiante que de un área grande se lleva una materia, no se lleva esa materia, se lleva el área. Si no saca esa materia y rinde de conjunto, si no la saca, repite de año. Que habían dicho que la repitencia se eliminaba, entonces ahora ya no se llama más repitencia, se llama rematriculación. Sí, entonces van cambiando los nombres y las reglas del juego permanentemente, donde ni siquiera los profesores directivos saben cómo llevarla adelante. Claro. Por eso nosotros entendemos que esto es un proceso que se llevó adelante sin el aval de la docencia, porque esto se rechazó. Nosotros habíamos pensado, sí, que había que construir un diseño curricular, pero con las voces de las y los docentes, y eso no fue así. No ocurrió. En la escuela especial también están sucediendo muchas cuestiones que pegan fuertemente a la docencia. La escuela especial hoy está atravesando afrontando una inminente división del edificio, en donde en ese mismo edificio van a confluir 2 escuelas, con el mismo recurso humano. Sí. Nosotros decimos que si se necesita otra escuela hay que construirla, porque la escuela especial habita todos y cada uno de esos espacios, y esta división habla de adultos por un lado, claro, infancias por el otro, donde, no sé, la cocina quedará de un lado. Sí, es complicado. Es muy complicado. Y a lo que voy diciendo brevemente, y así puedo seguir enumerando más situaciones que padecen hoy nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, esto no se visibiliza porque no tenemos esos espacios de encuentro, esos espacios democráticos que son las asambleas. Correcto. Y ese cuerpo de delegados y delegadas que hemos venido exigiendo a la comisión directiva actual, que ha incumplido, que no nos llama a reunión, que las veces que hemos ido a solicitar que se brinden esos espacios, inclusive han hasta llamado lamentablemente a la policía, en donde hemos ido compañeras y compañeros a entregar esos avales, esas fichas de que quienes se postulaban en sus escuelas para ser representantes, y esa fue la respuesta de la comisión directiva actual, que está bastante lejos de escuchar qué es lo que está pasando hoy en las escuelas. Nos hablan de lotes, nos hablan de pileta. Yo escuchaba eso, ¿no? Sí, como si un sindicato fuera una mutual. Y un sindicato no es una mutual, y uno no dice que no nos merezcamos como trabajadores y trabajadoras eso, pero un sindicato debe velar por las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la educación. Y eso es lo que hoy estamos con mucha ausencia, y es por eso también que hoy decimos que queremos otro sindicato, que hoy estamos con una lista de muchos compañeros y compañeras militantes, compañeros que también y compañeras que hacen su primera experiencia
en ser parte de una comisión directiva, compañeros y compañeras que también vivieron todas estas situaciones que yo te mencionaba en asambleas que se cancelaban y que estábamos sentados afuera porque nos cerraban el sindicato, donde compañeros y compañeras también vieron esta necesidad de que ese cuerpo delegado funcione y no funcionó. Entonces decidieron también tomar en sus manos y son parte de esta lista, y por eso nosotros decimos que queremos recuperar ATEN para las y los compañeros. Estamos militando juntos desde el año 2006, ¿sí? En realidad yo empecé a militar antes, pero bueno, Perla se recibió en el año 2006 y estuvimos 11 años, ¿sí? Al frente del sindicato, entre diciembre del 2010 y diciembre del año 2021, ¿sí? Ahí nos corrimos porque estábamos cansados. Y bueno, decimos precisamente recuperar el sindicato, ¿sí? Porque para nosotros lo más importante es la participación de los compañeros. Y por eso hablamos de dos modelos sindicales. El modelo que encarna, Guagliardo y el TEP, un poco, ellos sostienen que una vez que los votan, ellos se transforman en representantes y son los que tienen la potestad de hacer y deshacer más o menos a gusto, porque incluso lo ha dicho Marcelo Guagliardo en algún plenario. La gente depositó en nosotros su confianza para que nosotros hagamos y deshagamos. En cambio, nosotros sostenemos que lo que tiene que hacer un referente sindical es convocar a los compañeros y compañeras para tomar las decisiones entre todos. Y para eso están las asambleas y para eso está el cuerpo de delegados, que esta conducción ha directamente eliminado. Desde que están ellos, ¿sí? Hace 3 años y medio, llaman asambleas solamente para decidir si se acepta o no una propuesta salarial. Y en cambio, cuando estábamos nosotros, teníamos asambleas periódicas para que los compañeros y compañeras puedan tener injerencia en la toma de decisiones de todo lo que tiene que ver con la vida del sindicato. Y lo mismo lo que decía Perla, el cuerpo de delegados, que eso no es un invento, eso está en nuestro estatuto. ¿Sí? Dice que cada escuela tiene que tener 2 delegados por turno, y se hacen reuniones periódicas una vez por mes con el cuerpo de delegados de todas las escuelas, que no cumple una función solamente de intermediario, ¿sí? Porque lleva las problemáticas de la escuela al sindicato y la información sindical a la escuela, pero también cuando estábamos nosotros, el cuerpo de delegados tomaba decisiones. Por ejemplo, se cayó una cenefa en la escuela 257. O, ponen trailers en una escuela y están los chicos hacinados. Entonces, bueno, se junta el cuerpo de delegados, compañeros, ¿qué decisión tomamos frente a esto? Y bueno, nosotros queremos recuperar a ATEN para devolverle su vida democrática. Y eso que dice Perla, de que llamaron a la policía, ¿sí? ¿Por qué? 2 años sin cuerpo de delegados. ¿Qué pasa con el cuerpo de delegado? ¿Qué pasa con el cuerpo de delegado? No decían nada. Salimos con Perla y yo, y Elba también, y conseguimos delegados en 19 escuelas. Entonces, bueno, nos fuimos con todos los delegados y como se enteraron, llegamos ahí, estaba el sindicato cerrado. Otro día fuimos Perla y yo solos, con las planillas de delegados, dicen, no se las vamos a recibir. No, sí, las tienen que recibir. Bueno, llamaron a la policía para que nos eche del sindicato. Lo que no tiene precedente. O sea, nosotros tenemos un compañero asesinado en la ruta por la policía, Carlos Fuente Alba, en el año 2007. Y nos echaron del sindicato con la policía, ¿sí? Dirigentes sindicales echan a militantes. Bueno, y entonces recuperar ATEN. Me detengo acá para hacer referencia a que a nivel provincial nuestra candidata es Angélica Lagunas, ¿sí? Que es un poco la referente de nuestro frente. Perfecto. Tiene ese nombre extenso porque nuestro frente está integrado por 12 agrupaciones, o 13, 14. Sí. La mitad pertenece al Frente Multicolor, la otra mitad pertenece al Frente Bermellón, claro. Y después tenemos los compañeros independientes. Angélica Lagunas era la secretaria general de ATEN Capital. Y ahora se candidatea para ser la secretaria general, de ATEN. ¿Sí? Bueno,
Sí, a mí me parece también, Jorge, importante mencionar el tema de los cargos de representación que también tenemos y vamos a elegir ahora en el Consejo Provincial de Educación, que son los vocales por la rama primaria y el vocal por la rama media. Que en realidad esta es la interna y después se compite con el gobierno. Nosotros decimos desde nuestro frente que son representantes que tienen que responder a las necesidades de las y los compañeros y que tienen que cobrar lo que cobra en su cargo base. Porque quienes llegan a esos lugares, quienes ocupan hoy ese lugar, cobran como un funcionario. O sea, cobran 6 sueldos, si no me equivoco, Jorge, más o menos de un docente inicial. O sea que en lo salarial se aleja bastante de lo que cobra un docente o una docente. Aparte, creo que estará regulado en el estatuto, ¿o no? No, sí. Eso está por el régimen, digamos, de remuneraciones. Eso, digamos, es lícito desde la normativa. Sí. Un vocal, ¿sí?, del CPE debe estar ganando ahora entre 5 y 6 millones de pesos. En nuestro programa, nosotros decimos que los compañeros que accedan a esos puestos ganen lo que ganaban en sus cargos base. Y el resto, o sea, porque el Estado le paga los 5 o 6 millones que están cobrando, y el resto va al fondo de huelga, ¿sí? O de la provincial o de las seccionales. Porque si empieza a cobrar como un funcionario, empieza a funcionar como un funcionario, le cambia la cabeza, ¿sí? Porque no es lo mismo, un maestro ahora debe estar ganando 1 millón de pesos. No es lo mismo a ganar 5 o 6. A ganar 5 o 6. Sí, porque entonces, perdón que te interrumpí, Jorge, pero... No, seguro. O sea, debo suponer, yo no gano 5 o 6 millones de pesos, pero debo suponer que te levanta el ego, te levanta el espíritu y se te agranda esa cuota de poder, entre comillas, ¿no? Creo yo que sería así. Sí, se aleja también mucho de las y los compañeros. Tal cual. Nosotros también lo importante de compañeros y compañeras que van en nuestras listas, que son compañeros que vienen pisando las aulas, que saben la realidad, así como yo mencionaba hace un ratito, esos compañeros que integran en Zapala y también a nivel provincial son compañeros que están hasta hoy transitando las aulas. Entonces, ese contacto no se ha perdido. Que quienes están dentro del TEP y quienes están conduciendo el sindicato, hay muchos, y la mayoría de ellos hasta 17, 18 años que se han alejado de las aulas. Sí. Y eso creemos que también termina siendo un problema porque uno lo ve desde lejos, no está en esa cotidianeidad que es muy importante mantener ese nexo y estar en esos lugares de trabajo. Y otra cuestión que nosotros también planteamos como frente es el famoso presentismo que ha venido a instalarse en la vida de las y los trabajadores de la educación, lamentablemente. Nosotros queremos que eso que le llaman presentismo, que vaya al básico. O sea, si la plata está, que vaya al básico. Hoy tenemos compañeras y compañeros que van a trabajar realmente enfermos. O sea, y como decíamos recién, el salario de un docente inicial ronda en 1.050.000. Sí. O sea, sabemos que eso en Neuquén no alcanza. Entonces nos vemos obligadas a trabajar el doble turno. Entonces nosotros queremos un salario con el que podamos vivir y que no nos implique ese doble turno, porque también eso implica que no rindamos lo que tenemos que rendir dentro de las aulas y esta doble explotación, porque estar... en el día terminamos estando, quienes estamos en el aula, con 45 familias, 42 familias, 42 infancias, en donde no es lo mismo que un trabajo de oficina. Uno tiene que estar atento y alerta todo el tiempo, con todas las ganas y las condiciones que necesitan esos estudiantes para llevar la tarea pedagógica que se merecen. No. Sí, Jorge. No, con respecto al presentismo, nosotros decimos que es un adicional extorsivo, ¿sí? Porque uno lo cobra a cambio de resignar derechos. Uno de los derechos que tenemos es, si uno está enfermo, quedarse en su casa descansando, o si tiene un hijo enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos el derecho a la huelga. Y resulta que si un docente se enferma o si adhiere a medidas de fuerza, pierde el pago del presentismo. Entonces es un adicional extorsivo. Me extorsionan a que yo resigne derechos para poder cobrarlo. Y otra cosa es que no lo cobramos los jubilados.
Entonces la ley, tanto la ley de instituto como la Constitución provincial, dice que tenemos que cobrar el 80% de lo que cobra un activo. Resulta que ahora, porque ya tenemos dentro del salario ítems que los jubilados no cobramos, como la conectividad. ¿Sí? Hay un ítem que se llama conectividad. Bueno, en este momento, el jubilado que tendría que estar cobrando el 80% de lo que cobra un activo, está cobrando el 72% con respecto al que cobra el presentismo. ¿Sí? Así que bueno, más o menos es eso, como oposición acá en Zapala y como consejera escolar, como había dicho en un principio, venimos acompañando las situaciones en cada una de las escuelas y en cada una de las modalidades, porque cada modalidad está hoy transitando una situación distinta, y en eso no se queda fuera la ruralidad también, que es de algo que no se habla, porque hoy escuchaba a las compañeras que van a competir en estas elecciones, que hablaban de que en las escuelas no le dicen nada, que está todo tranquilo, que bueno, que hasta acá nada le han dicho, pero sí, las compañeras y compañeros tienen mucho para decir. El otro día fuera del distrito, cuando nos manifestamos en el paro, que entendimos que ese golpe que le dieron a esas compañeras en el IFD12 es una cachetada a toda la docencia, entonces entendimos como frente de que había que teníamos que tener un paro en donde manifestarnos en contra de esa violencia que lamentablemente viene sucediendo desde hace un tiempo ya. Y acá en Zapala marchamos hasta el distrito, donde nos juntamos muchos compañeros y compañeras, y donde se le demandó a esta comisión directiva actual las asambleas y a viva voz, digamos. Sí, sí. Entonces desconocer, digamos, esa necesidad que hoy tienen las bases, porque nosotros a quienes respondemos, a quienes deberíamos responder, a las bases. Totalmente. Somos representantes que llevamos esa voz y esas necesidades, no somos quienes tomamos las decisiones. Y como te decía recién, y voy mezclando un poco porque hay tanto para decir que la verdad que no sé si nos alcanzaría la mañana, pero como para ir redondeando. La ruralidad está sufriendo y sufrió este año un ataque en el Distrito 3. Y digo Distrito 3 porque no toda la provincia tiene escuelas rurales. Nosotros en el centro de Zapala tenemos esa particularidad de que hay varias escuelas rurales. Sí. Una de las tantas escuelas que ha sufrido, digamos, este golpe que ha llevado adelante una decisión política arbitraria de la ministra Soledad Martínez, es la escuela 73, ¿sí? Que está en Cobunco Pavia, le digo yo, es Cobunco arriba, no, Cobunco arriba. La escuela 73, arriba. Cobunco arriba, que está cerca del vivero provincial de Mariano Moreno. Es una escuela que cumple 100 años. Este año cumple 100 años, vaya si debe tener historia, ¿no? Es una escuela que albergaba infancias y que llevaba trayectorias escolares de 11 niños y niñas, que en algunos de esos casos eran estudiantes que se trasladaban de Zapala hacia ese lugar. Sí. ¿Y por qué sucedía eso? Porque muchas de esas familias en algún momento habitaron el paraje, pero tuvieron que mudarse a la ciudad por cuestiones laborales, y porque sabemos también que la ruralidad ha sufrido un golpe muy fuerte, en donde muchas de esas familias tuvieron que emigrar. Exacto. Porque no hay condiciones, programas que sostengan, digamos, la vida en el campo, la vida en la ruralidad. Entonces esas escuelas han tenido una baja de estudiantes. Pero los papás habían elegido esa escuela, y entendemos que es un derecho elegir dónde enviar a nuestros estudiantes, y en donde el año pasado habían terminado de transitar su ciclo lectivo sin ninguna novedad, entendiendo que el año siguiente volvían otra vez a esa escuela, que eso implicaba garantizar el transporte para acceder a esa educación. Comienza este año. Una mamá se acerca a preguntar otra cosa al distrito en febrero, a una semana de iniciar el ciclo lectivo, y les dicen que no van a tener más el transporte y que sus hijos habían sido reubicados. Así, sin preguntar dónde querían enviar a sus hijos, sin preguntar absolutamente nada. Entonces ahí comienza la comunidad una resistencia y una lucha, porque no entendían que querían ese espacio y ese lugar por diferentes fundamentos que tiene la comunidad. Bueno, hasta aquí el transporte no está garantizado, siguen yendo 7 infancias a esa escuela. De manera particular, creo, ¿no? En algunos casos sí, claro. En algunos casos sí.
Nosotros le decimos... Algunos van desde los catutos, Sí. y la Sociedad de Fomento de los Catutos les puso un transporte. Nosotros, ¿qué solicitábamos? Tener una reunión con la ministra de Educación, y nosotros planteamos también alternativas y hablamos de una transición y hablamos también de que tenemos que sentarnos a hablar de esas ruralidades, respetando sobre todo las trayectorias escolares de las y los estudiantes, respetando que no son muebles que se mueven de un lugar a otro, sino que son personas donde en los espacios escolares se generan vínculos, donde es el espacio de encuentro y es el espacio donde muchos de ellos tenían hasta sexto, quinto, sexto grado construido en esa escuela. Entonces nosotros hablábamos de una transición por un año y ver de qué manera continuábamos el año siguiente. Pero acá arbitrariamente se bajó una disposición, dijo, listo, se terminó, y eso sucedió en Aguada Florencio, sucedió en la escuela 73 y en varias escuelas que albergaban infancias de Zapala. Después podemos discutir si correspondía el traslado, no correspondía el traslado, si tienen escuelas en el radio, no tienen escuela en el radio y por qué iban a la ruralidad. Pero esa discusión, la que yo estoy mencionando, nunca estuvo presente. Entonces se invisibilizó a esas familias, y que también sabemos que las familias que llegan a esas escuelas rurales son familias de escasos recursos, donde no solo buscan la contención pedagógica, sino una contención social. Totalmente. Y nosotros como docentes también estamos muy presentes en esto, en lo pedagógico y en esa contención social. Así que bueno, la Escuela 73 sigue en su lucha, y nosotros seguimos insistiendo en que la ministra Soledad Martínez debe escuchar a esas familias, porque en la educación no es algo lineal, sino que hay particularidades, y esas particularidades se tienen que tener en cuenta para abordar las distintas situaciones que se nos presentan. Bueno.